Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé en qué momento van a ver este material. Simplemente quería grabar este pequeño video como apoyo para la actividad que les solicité que prepararan para la clase que viene. Acuérdense que estamos dentro del mapa de la materia, estamos dentro de la primera unidad, en donde recién estamos haciendo algunos ejercicios propios de lo que es el contenido de esta materia, que apunta por dos lados diferentes. Digamos, por uno de los caminos que podemos seguir y que vamos a seguir es el camino conceptual. Ahí vamos a revisar algunos conceptos y algunos problemas de qué es lo social, qué es lo institucional y qué es la psicología, y cómo un poco estos conceptos traen bastantes problemas, sobre todo en el campo educativo, por lo cual vamos a tener una perspectiva histórica, social, psicoanalítica, lingüística y política del dispositivo escolar y de las instituciones en sí mismas, ¿sí? Y por otro lado, los contenidos de la materia no son solo elementos conceptuales, sino también elementos procedimentales, ¿sí? O sea, lo que uno debería poder hacer en esta materia al finalizar la trayectoria por este gran relieve o gran mapa, como calificamos en las primeras clases, es poder adueñarse de una manera de pensar necesaria para poder comprender y poder ejercitarnos en lo que podría denominarse la deconstrucción o una psicología institucional crítica, ¿sí? Esto es básicamente poder analizar la realidad a partir de una serie de conceptos, poder articular conceptos entre sí, autores entre sí, poder resolver problemas que la práctica cotidiana, sobre todo la práctica docente, nos presenta en forma reiterada. Quiero decir, no vemos el problema de esta materia por lo menos como una cuestión negativa, le quitamos el atributo negativo, la negatividad a lo que puede resultar problemático de la realidad para cargarlo de positividad, ¿sí? Porque justamente lo que tratamos de hacer es ir a cuestionar aquellas cositas que en su conjunto determinan qué es lo real o qué es la realidad educativa o por qué está constituida la realidad educativa, ¿sí? Así que bueno, tenemos estas dos líneas de estas dos carreteras, las cuales vamos a ir transitando en simultáneo, ¿no? Como si uno pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo, haciendo dos cosas a la vez. Así que ese es en líneas generales el proyecto, digamos, para este año. Habíamos estado hablando con ustedes en el día de ayer de que por ahí en el trabajo final lo que podemos ir pensando es en alguna actividad o en la producción de alguna actividad o algún material que tenga características de desinstitucionalización, ¿sí? Porque nosotros estudiamos psicología institucional, por lo menos desde la perspectiva que planteo yo, no solamente para tratar de tener un marco referencial para dar sentido a lo que pasa dentro de las instituciones, sino justamente para poder modificar las instituciones, para poder sacudirlas, poder cuestionarlas, poder interrogarlas. Quiero decir, no pensemos a las instituciones como que están afuera nuestro, ¿sí? Esta es una cuestión que, digamos, la vamos a trabajar mucho, de suponer que las instituciones son cosas que están afuera para poder pensarnos a nosotros mismos como elementos de un conjunto de elementos, como un elemento agrupado dentro de un conjunto de elementos que se vinculan entre sí y en su fijeza gestan una institución, ¿sí? O sea, podríamos decir así en forma muy abstracta que la institución es un conjunto de elementos, ¿sí? Cuando digo elementos no me estoy refiriendo a objetos concretos, objetos tridimensionales, sino un conjunto de elementos. Estos elementos podrían bien ser atributos, posiciones, lugares, ideas,
conceptos que se articulan entre sí y nosotros le llamamos cristalizan y se arrogan el atributo de la fijeza, ¿sí? El atributo de la fijeza es así, entre comillas, ¿no? Las cosas son así. Cuando algo ya es así, entonces no nos da mucho margen para poder introducir alguna cuestión desde el punto de vista de la desinstitucionalización, sino que justamente lo que nosotros proponemos es que, está bien, las cosas son así, pero ¿por qué no podrían ser de otro modo? ¿Sí? Entonces diversificamos un poco lo que hoy se nos presenta con tanta solidez, que es, digamos, la realidad educativa, por ejemplo, en el caso particular nuestro o de ustedes que están haciendo el profesorado de nivel primario. Así que, digo, nivel primario puede ser también nivel primario, nivel inicial y nivel medio, ¿sí? Digamos, como elementos todos que constituyen dimensiones del sistema educativo o de lo que vamos a llamar después el campo de la educación. Así que bueno, la actividad que no me quiero extender en el video, quiero tratar de hacerlo de menos de 10 minutos, así que vamos bien. La actividad que los propongo no es la lectura de ningún texto técnico, ¿sí? No vamos a leer ni a Bourdieu, ni a Deleuze, ni a Freud, ni a Pichon-Rivière, ni a ninguno de los autores técnicos que nosotros tenemos dentro del programa, sino que vamos a empezar con 2 cuentos, principalmente para poder imaginarizar, quiero decir, imaginarnos cómo puede ser la materia haciendo una metáfora de ella a través de 2 elementos del arte, que es como es la literatura y como son estos cuentos que estoy tratando de presentar. Por un lado, es Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, y por otro lado, El Encuentro, de Jorge Luis Borges. No quiero spoilear demasiado, capaz que ya los conocen, pero uno básicamente marca, cuando habla de continuidad de los parques, habría que ver en dónde ponemos el foco nosotros cuando hacemos el análisis del texto, si en la palabra continuidad, en la palabra parques o en la conjunción de los, ¿sí? Entonces ahí habría que ver por dónde le entramos al cuento, si por la parte del parque o de los parques o por la parte de la continuidad. Digamos, son los abordajes que a mí hoy se me ocurren. Quiero decir, uno también podría entrarle al cuento a través de otros cuentos que forman parte de ese conjunto de cuentos que presentó Julio Cortázar en su libro Final del Juego. Entonces, uno podría empezar a leer otros cuentos que formen parte de ese conjunto de cuentos, por ejemplo, y entrar al cuento dándole un margen de significado que siempre va a ser... siempre va a tener notas personales, ¿sí? Yo puedo darle alguna nota particular, quiero decir, más general, como que todos acuerdan, o la mayoría acordamos que con esta imagen Julio Cortázar quiere representar la venida de una fuerza política. Sin embargo, eso no es más que una puesta de acuerdo entre un conjunto de personas, o mejor dicho, un conjunto de agentes, por lo cual esa verdad que se constituye, ¿sí? No deja de ser una determinada metáfora o una determinada lectura sobre determinado fenómeno, sobre todo en un cuento, ¿no? En un cuento que puede tener miles y miles de interpretaciones. Así que no hay interpretaciones más verdaderas que otras, ¿sí? No hay... esta consigna no hay forma de hacerla mal, ¿sí? No hay posibilidad de que salga mal, porque en definitiva, cuando uno pone en juego su máquina de interpretación, siempre va a estar en juego lo más singular, ¿sí? O lo más particular o lo más individual de cada uno,
Pero también puede haber ciertos ribetes que evoquen a interpretaciones de otras personas. Quiero decir, tal vez algunas cosas las interpretemos de la misma manera, ¿sí? Pero no porque las cosas sean en sí mismas eso que dicen ser, sino porque formamos todos parte de un mismo conjunto de saberes, ¿sí? Todos de alguna manera formamos parte de la misma institución, estamos trabajando o tratando de aprender en una institución educativa, o formamos parte de una misma comunidad, o formamos parte de un mismo pueblo, de una misma zona geográfica. Quiero decir, hay un conjunto de sentidos y de significados que compartimos, por lo cual tal vez las interpretaciones que hagamos sobre determinados fenómenos, ¿sí? O sobre determinados elementos, conjunto de elementos, sea similar, parecida, a veces la misma. Quiero decir, a veces uno escucha a diferentes personas y dice, increíble que piensen lo mismo, qué increíble que digan lo mismo, qué increíble que sepan lo mismo, siendo que son personas completamente diferentes, con vidas completamente diferentes, pero sin embargo hay determinados elementos que las anudan. Bueno, y es ese anudamiento a lo que nosotros abordamos o a lo que nosotros apuntamos cuando tratamos de desinstitucionalizar, ¿sí? Es ese saber, ¿sí? Ese saber que puede estar o enquistado en los cuerpos, ¿sí? O en los pensamientos. O vamos a ver que después no va a estar tan clara la diferencia entre lo corporal, lo que yo puedo percibir a través de los sentidos, lo físico, ¿sí? De lo que podemos llamar el plano de lo que se piensa, de lo pensable. Aparentemente hay como dos cosas diferentes, ¿no? Como dos universos diferentes. Uno es el pensamiento y otro es la realidad, ¿no? Acá en esta materia, esta diferencia que a priori se presenta como tan clara, vamos a tratar de entender cómo también esto es una idea, ¿sí? Que no se puede pensar sin ideas, quiero decir, ¿no? Por más que uno se someta a la, digamos, se trate de exponerse a la mayor desnudez de conceptos y de ideas, toda experiencia está enmarcada o construida a partir de determinados elementos que forman parte del significado o el sentido o el lenguaje o la cultura. Sí, vamos a ver que esto tiene como diferentes denominaciones después. Así que lo que ustedes tienen que hacer es elaborar una red conceptual del cuento Continuidad de los Parques, que algo ya les expliqué, un poquito ya hice como un intro, y después el cuento, ¿cómo se llamaba? El Encuentro, de Jorge Luis Borges. Este cuento, digamos, se llama El Encuentro, hay que ver quién se encuentra, ¿no? Hay que buscar ahí dentro del cuento quiénes son los que se encuentran, ¿sí? Van a ver que se pueden encontrar personas, se pueden encontrar objetos o se pueden encontrar historias, ¿sí? Y después, una vez que tengan las dos representaciones conceptuales realizadas, deberían intentar articularlas como si fuera un rompecabezas, o ver a partir de qué elementos de esta representación conceptual puedo asociar estos elementos de esta otra representación conceptual, y le agregamos la representación conceptual, la red, quiero decir, o el mapa conceptual que hicieron del programa de la materia, ¿sí? ¿Qué elementos del programa de la materia yo puedo relacionar con los elementos de este cuento, con las cosas que cuenta este cuento, o con las sensaciones que cuenta este cuento? Capaz que la relación entre las tres cosas es una sensación. Entonces hay que buscar, a ver, cuál sensación es la que los une, y después, en un esfuerzo posterior, vamos a tratar de encontrar por qué, ¿sí? Así que, bueno, el camino debería ser ese. Y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, les pido por favor pónganse en contacto conmigo a través de, puede ser de los medios digitales que ya conocen, o de mi teléfono, no hay problema. Les mando un abrazo, nos veríamos
con los de los profesores, los futuros profesores y las futuras profesoras de nivel primario el miércoles 15:30 y 13:30, y con las futuros y las futuras profesoras de nivel inicial el próximo viernes a las 9:15, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo.